En un instante, la serena vida de Ellen se vio envuelta en un torbellino de secretos y revelaciones, cuando su hija de 4 años, Lily, expuso inocentemente la existencia de una parte oculta de su familia que vivía justo bajo sus pies. Antes de continuar, recuerden que su participación es clave para nosotros. Si les gusta el video, háganoslo saber con un like, un comentario y suscribiéndose. Muchas gracias. La vida despliega historias de las que nunca pensamos que formaríamos parte. Me llamo Ellen, y si hace un año me hubieran dicho que mi mundo daría un vuelco, me habría reído. Sin embargo, aquí estoy, viviendo una realidad más extraña que la ficción. Jorge y yo nos conocimos en circunstancias que solo podrían describirse como una casualidad. Era un fresco día de otoño, de esos en los que el aire huele a posibilidades y las hojas pintan el suelo de tonos anaranjados y dorados. Ambos buscábamos el mismo ejemplar de Orgullo y Prejuicio en una pequeña y acogedora librería escondida en una calle que parecía haber olvidado el tiempo. Aquel momento, el roce de nuestras manos, desencadenó una conversación que desembocó en un café, luego en una cena y antes de que nos diéramos cuenta, en una vida compartida. Nuestra relación se construyó sobre una base de sueños compartidos, risas que llenaban las habitaciones y un amor que parecía tan natural como respirar. Jorge tenía una forma de hacer que incluso lo mundano pareciera mágico, y yo, a cambio, lo enraizaba con un amor tan profundo como el océano. 2 años después de conocernos, nos casamos bajo un cielo lleno de estrellas, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos, en una ceremonia sencilla, sincera e impregnada de nuestra historia de amor. Lily llegó a nuestras vidas 2 años después, un faro de alegría y la encarnación de nuestro amor. Con 4 años, era curiosa, enérgica y el centro de nuestro universo. La vida con Jorge y Lily era todo lo que había soñado, un tapiz de momentos entretejidos con amor hasta el día en que Jorge sufrió un infarto. La noticia llegó como un rayo caído del cielo, destrozando nuestra apacible vida. Jorge, mi roca, el padre de mi hija, yacía vulnerable en una cama de hospital, luchando por su vida. El miedo a perderle era una sombra constante que se cernía sobre Lily y sobre mí. Era demasiado pequeña para comprender la gravedad de la situación, y su inocencia contrastaba con la tormenta que me asolaba por dentro. «Mamá, ¿se pondrá bien papá?» La vocecita de Lily estaba llena de preocupación. Sus grandes ojos buscaban los míos en busca de consuelo. «Tenemos que ser fuertes por él, cariño», respondí, abrazando a mi hija, intentando reunir una fuerza que no estaba segura de tener. En medio de esta confusión, una noche había vuelto a casa para preparar algo de comida para Lily y para mí, y darme una ducha antes de volver al hospital. Fue entonces cuando Lily, con su inocente curiosidad, preguntó algo que desharía el tejido mismo de nuestras vidas. «Mami, ¿no tenemos que cocinar más comida?», preguntó mientras yo preparaba la cena. «¿Para qué, cariño?», respondí, desconcertada por su pregunta. «Para el niño y su madre», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Se me paró el corazón. «¿Qué quieres decir, cariño?». «Pues, por la gente de nuestro sótano». La conmoción que me produjo la revelación de Lily me hizo soltar la cuchara que sostenía. El ruido metálico de la cuchara al caer al suelo resonó en la cocina mientras yo me quedaba helada, con la llama del fogón aún alta, amenazando con quemar la salsa de la pasta que hervía a fuego lento. «¿De qué estás hablando, Lily?». Mi voz apenas superó el nivel de un susurro, pues la realidad de sus palabras iba calando poco a poco. «Una noche estaba jugando con mis juguetes», empezó Lily, con la voz llena de la emoción de compartir un secreto. «Y vi que papá bajaba con comida. Me dio curiosidad, así que al día siguiente, cuando papá no estaba, bajé a escondidas y vi a un niño y a su madre leyendo un libro. No me vieron». El mundo pareció congelarse a mi alrededor. Nunca me había aventurado a entrar en el sótano. Era el dominio de Jorge, un lugar al que se retiraba para hacer todo lo que los hombres hacen en sus santuarios. Corriendo escaleras abajo, mi mente era un torbellino de confusión y miedo. Lo primero que vi fue a un niño asustado y a una mujer. «¿Quién eres tú? ¿Y quién es este niño? ¿Qué hacen en mi sótano?». Me temblaba la voz,
con una mezcla de miedo y rabia recorriéndome. Melanie, la mujer, vaciló, intercambiando una mirada preocupada con el niño, que se aferró a ella con los ojos muy abiertos por el miedo. Su silencio era ensordecedor, llevándome al límite de mi paciencia. «Si no me lo explicas ahora mismo, llamaré a la policía», dije, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en mi interior. Fue entonces cuando Melanie habló por fin, con voz de susurro, como si temiera hacer añicos la frágil realidad en la que nos encontrábamos. «Ellen, soy la ex de Jorge», empezó, sin mirarme a los ojos. «Estábamos juntos antes de que él te conociera. Estaba embarazada de Jacobo, nuestro hijo, cuando rompimos, pero no le hablé del embarazo». La mirada de Melanie se desvió hacia el chico que estaba a su lado, que parecía tener más o menos la misma edad que Lily. Mi mente se agitó mientras ella continuaba. Cada palabra era un martillo en mi corazón. 6 años después, cuando volvimos a la ciudad, le hablé a Jorge de Jacobo. Nos ha estado apoyando desde entonces, pero tenía miedo de contártelo. Hace poco se incendió nuestro departamento y no teníamos a dónde ir. Jorge nos ofreció este lugar temporalmente. Lo siento mucho. Las últimas palabras de Melanie apenas se oían mientras sollozaba, enterrando la cara entre las manos. Me quedé allí, procesando sus palabras, sintiendo una oleada de emociones, desde traición hasta incredulidad. El secreto de Jorge, una segunda familia que vivía justo bajo nuestros pies, fue una revelación que sacudió los cimientos de nuestro matrimonio. Tras revelar la intrincada red de secretos que la habían traído a ella y a Jacobo a nuestro sótano, la siguiente pregunta de Melanie me tomó desprevenida, aunque era una que debería haber previsto. «¿Dónde está Jorge? No ha venido a vernos desde ayer», preguntó, con un rastro de preocupación en sus palabras. Sus ojos buscaron una respuesta en los míos. La preocupación por Jorge era evidente a pesar de la compleja situación en la que nos encontrábamos. Oír su preocupación por Jorge, a pesar de todo, me recordó la humanidad que nos unía a todos, independientemente de las circunstancias. «Ha tenido un infarto», conseguí decir, con el peso de las palabras en la lengua. «Está en el hospital desde ayer». A Melanie se le fue el color de la cara y se llevó la mano a la boca mientras se le escapaba un grito ahogado. «Oh, no», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. La revelación la afectó mucho. El miedo por el bienestar de Jorge eclipsó momentáneamente lo surrealista de nuestra conversación. «Está estable, pero ha estado cerca», continué, intentando reconfortarla a pesar de la conmoción de la noticia. De hecho, me estaba preparando para volver al hospital cuando empezamos a hablar. Melanie asintió, procesando la información. Sus siguientes palabras las pronunció con vacilación, pero en su voz se notaba determinación. ¿Podemos Jacobo y yo iré contigo? ¿A verlo?» Era una petición que no esperaba, pero en aquel momento me pareció lo único que podía hacer. «Sí, por supuesto», me encontré diciendo. Sería bueno que Jorge los viera a los dos. La decisión de llevar a Melanie y a Jacobo al hospital para que visitaran a Jorge se tomó de improviso, pero redefiniría el futuro de nuestras vidas entrelazadas. El miedo de Melanie por Jorge, el padre de su hijo, y su preocupación inmediata al enterarse de su estado, pusieron de relieve las complejas capas de nuestras relaciones. Nuestra visita al hospital, la expresión de asombro de Jorge al vernos juntas a Melanie y a mí, y su sincera disculpa fueron momentos grabados en mi memoria, pasos dolorosos pero necesarios hacia la curación y el perdón. «Lo siento, Ellen». La voz de él, débil pero sincera, llegó hasta mí a través de la habitación del hospital. Nunca quise que ocurriera nada de esto. Tenía miedo de perderte, de perturbar a nuestra familia, pero ahora veo que solo he empeorado las cosas. Su disculpa fue un bálsamo para mi corazón herido. En aquella habitación de hospital, en medio de las complejidades de la vida, el amor y el perdón, elegí desprenderme de la ira. El perdón parecía el único camino hacia adelante para todos nosotros. «Te perdono, Jorge», dije, con voz firme pero llena de emoción. «Pero tenemos mucho que solucionar». Al final, Jorge se recuperó y volvió a casa. La sombra de su estancia en el hospital persistía, pero se disipaba con el paso de los días. Nuestra casa,
que antes era un lugar de secretos y pasillos silenciosos, ahora resonaba con el sonido de las risas y el repiqueteo de los piecitos. Una tarde, al pasar por delante del salón, me detuve en la puerta, con el corazón desbocado ante la visión que tenía ante mí. Lily y Jacobo estaban sentados en el suelo, rodeados por una fortaleza de cojines, absortos en un juego de su propia cosecha. «Ahora somos hermanos, Jake, y vamos a vivir juntos para siempre», declaró Lily, con voz firme y llena de una sensación de autoridad que solo una niña de 4 años podía reunir. Jacobo, que la miraba con ojos grandes y adoradores, asintió con entusiasmo. «Sí, hermana y hermano». Su inocente intercambio, tan lleno de esperanza y aceptación, fue un bálsamo para las heridas de los últimos meses. Melanie, que se había unido a mí en silencio en la puerta, intercambió una mirada conmigo. Una mezcla de gratitud, comprensión y alegría compartida por este nuevo capítulo. Jorge, apoyado en el marco de la puerta opuesta, lucía una sonrisa que le llegaba hasta los ojos, el peso de sus errores visiblemente aliviado por el amor y el perdón que habían llenado nuestro hogar. Este viaje, plagado de secretos y dolor, nos había llevado a un lugar de curación y unidad inesperada. Ver a Lily y Jacobo juntos, abrazando su nuevo vínculo, fue un conmovedor recordatorio de la resistencia de la familia, ya sea de sangre o mixta. El amor, en su forma más pura, no conoce fronteras, y el perdón puede allanar el camino hacia nuevos comienzos. ¿Creen que hice lo correcto? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?